Vamos a iniciar entonces la última parte. Desde aquí donde quedamos, ya quedó resuelto el ejercicio 5, pero con un problema técnico ahí no pudimos terminar con el 6, pero de aquí vamos a continuar hasta la última parte. Bien, dice el ejercicio número 6. Una pelota de golf se deja caer a partir del reposo desde la azotea de un edificio muy alto. Bien. Desprecie la resistencia del aire y calcule la posición y velocidad de la pelota después de 1, 2 y 3 segundos de caer. Bien, entonces vamos a separar esto, ¿cierto? Vamos a colocar, primero me pide la posición y aparte me va a pedir la velocidad. Evidentemente es hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, no nos vamos a detener mucho si es el signo positivo o negativo. ¿Ya? Sabemos que la velocidad es hacia abajo. La posición entonces la vamos a determinar y acá abajo voy a escribir las ecuaciones. Recordemos que la ecuación de posición para esta caída, bien, porque dice que se deja caer, entonces vamos a notar que la posición final va a ser igual a la posición inicial, bien, más la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Bajo esta ecuación vamos a tener primero que considerar que esa posición inicial es la que de donde se lanza. Nosotros podemos considerar dos cosas. Una, que la posición final, entre comillas, puede ser 0, o la posición inicial la consideramos como 0 y la posición final es cuánto cae. ¿Ya? En el fondo, si yo paso restando el i, la posición inicial hacia el otro lado, me queda el delta i. Bien, que es en definitiva lo que estamos ubicando, y así lo vamos a trabajar para no confundirnos mucho. Bien, es decir, vamos a dejar como delta i todo esto, ¿cierto? Como una caída, que sería la posición inicial pasando al otro lado. Y además de eso, bien, voy a marcar que esto lo pasé para el otro lado, ¿cierto? Indicando que es el delta i. Y además de eso, como se deja caer, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, lo que me queda es la parte de la gravedad y el tiempo al cuadrado dividido por 2. Bien, menos g por t cuadrado dividido por 2. Y esto es lo que vamos a utilizar entonces en la ecuación de posición que vamos a trabajar acá. Entonces, al primer segundo, bien, vamos a colocar el tiempo igual 1 segundo. La posición, vamos a marcar acá para cada uno de los casos, la posición va a ser 9,8 por 1 al cuadrado dividido por 2. O sea, 9,8 negativo por 1 al cuadrado dividido por 2. Lo voy a hacer una sola vez, ustedes pueden hacer los cálculos, ¿cierto? Y esto me va a dar 4,9 metros. Esa sería la posición después de un segundo de haber caído. O sea, ha caído 4,9 metros. Bien. A los 2 segundos, lo mismo. 9,8 por 2 al cuadrado dividido por 2. Y eso ya vamos a usar la calculadora, ¿cierto? Para poder determinarlo. 9,8. Vamos a colocar aquí menos 9,8 por 2 al cuadrado dividido por 2, que sería lo mismo que 9,8 por 2. 19 negativo 19,6 metros. El negativo indica que cayó, que va hacia abajo. Y en el tiempo 3 segundos, vamos a tener otra vez 9,8 negativo por 3 al cuadrado dividido por 2. Y aquí lo vamos a hacer nuevamente, ¿cierto? 9,8 por 3 por 3 son 9, ¿cierto? Dividido por 2. Y eso nos da 44,1 metros. 44,1 metros. Y eso fue también lo que cayó después de 3 segundos. En esa posición está, hacia abajo. ¿Ya? Para el caso de la velocidad,
Bien, ¿qué velocidad lleva? Vamos a recurrir a la ecuación de velocidad, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y ya volvemos a repetir, ¿cierto? Para este caso la velocidad inicial es 0 porque simplemente se deja caer. Lo que hace bien simple la expresión, para calcular la velocidad final al tiempo de un segundo, será el menos 9,8 por 1, es decir, 9,8 metros por segundo. A los 2 segundos será, esto es negativo también porque va cayendo, menos 9,8 por 2, y eso nos da 19,6 negativo. 19,6 metros por segundo. Y por último, menos 9,8 por 3, y eso nos da 9,8 por 3, 29,4 metros por segundo. Y ahí tenemos entonces la velocidad que lleva. El negativo indica que va hacia abajo, ¿cierto? En cada uno de los tiempos indicados. Y ahora sí vamos con la cuarta parte formal, digamos, que sería la cuarta plana de esta guía, que también tiene algunos problemas, que tienen que ver con caída libre, con lanzamiento de proyectil, etc. Dice, al mismo tiempo que se deja caer un cuerpo A desde una altura de 50 metros, se lanza un cuerpo B desde el suelo con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcular el tiempo que demora A en llegar al suelo. Bien. Para ello, vamos a ver que podemos utilizar la ecuación de posición, bien, vamos a anotar acá, la posición final, ¿cierto? Es igual a la posición inicial, este se deja caer, por lo tanto es una caída libre, menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2. No se considera, vuelvo a repetir, eh, la velocidad inicial, ya que se deja caer, es caída libre. Y además de eso, la posición final va a ser 0, ¿cierto? Porque llega al suelo. Entonces, esto es 0, ¿cierto? Porque llega al suelo. Lo que implica, ¿cierto? Que vamos a tener una posición inicial, que la conocemos, 50 metros, la gravedad de 9,8 y el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar los datos entonces. Nos va a quedar acá 0, 50, menos 9,8, vamos a obviar las unidades de medida por ahora, ¿cierto? Dividido por 2. El 9,8 dividido por 2 ya hemos visto varias veces que es 4,9 y lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. 4,9 tiempo al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 50. Y si pasamos dividiendo el 4,9 y sacamos la raíz cuadrada, que lo voy a hacer ambos cálculos inmediatamente, vamos a tener lo siguiente. 50 dividido por 4,9 y bajo raíz cuadrada nos da 3,19 segundos. El tiempo entonces son 3,19 segundos. Y ahí tenemos entonces el tiempo que demora en llegar al suelo. El tiempo que demora en llegar al suelo. Altura máxima de B. Bueno, esta es una ecuación, una fórmula también que está dentro de lo que hemos visto. La altura máxima que va a alcanzar un objeto está definido por la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Entonces solamente tenemos que reemplazar esos datos acá. La velocidad inicial con la que se lanza el objeto son 50 metros por segundo, todo al cuadrado, dividido por 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 50 al cuadrado dividido por 2 y por 9,8, 127,55 metros. Esa sería la altura máxima que alcanza
el objeto que es lanzado desde el suelo, el objeto B. Y acá nos topamos nuevamente con una pregunta un poco conocida, posición en que ambos cuerpos se encuentran. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algo similar a lo que hice con los problemas anteriores de los vehículos que se encontraban. Tengo que igualar ecuaciones de posición. ¿Bien? Entonces, para ello, yo tengo la posición primero del A. ¿Ya? La posición de A, que la vamos a marcar así, la posición final que va a tomar A. Vamos a colocar solamente posición final, ojo con eso. Les voy a explicar por qué, acá en el mismo esquema. Cuando el objeto A sale del suelo, ¿cierto? O sea, el objeto B sale del suelo, ¿bien? Al mismo tiempo se está soltando el A desde arriba. Este es el A, ¿cierto? Y este es el B. La posición final de A es la misma posición final que va a tener B. Por lo tanto, lo que hago es tomar todo esto y llamarlo solo posición final. Eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, para A voy a considerar que solo esta va a ser su posición final y va a ser igual a la posición inicial, ¿bien? Que tenía, que la conocemos, son los 50 metros, ¿bien? La velocidad y el tiempo, ya dijimos, como es caída libre para A, y vamos a notar que lo que estamos haciendo acá es para el objeto A, es cero, ¿bien? Pues velocidad inicial es cero, por lo tanto esa parte queda cero. Y nos resta aquí la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Para el caso de B, vamos a tener la posición final de B, que ya dijimos, es la misma posición final de A, va a ser la posición inicial de B. Pero ¿cuál es la posición inicial de B? Parte desde el suelo. La vamos a anotar igual, pero vamos a identificarla que esa va a ser 0. Más la velocidad inicial con la que sale B, esa lo conocemos, multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Y la parte de, acá vamos a colocar, menos gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, acá, esta parte, ¿cierto? De el tiempo, perdón, de la posición final es la que es igual para ambos. Entonces, lo que voy a hacer es igualar estas ecuaciones. Pero previo a eso, voy a acordarme de que esta es esta posición, perdón, que se me movió la hoja, la vamos a poner un poquito más arriba, acá. Esta es 0 también, ¿ya? Porque parte desde el suelo. Muy bien. Por lo tanto, si se fijan, desaparece. Perdón. Esa no es 0. Es esta la que es 0, la posición inicial de donde sale B. Esta es 0. ¿Ya? Por lo tanto, desaparece esa posición inicial. ¿Qué nos resta entonces? ¿Qué nos va a quedar? Por un lado, nos va a quedar la posición inicial menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Y por el otro lado, fíjense lo que nos queda, velocidad inicial por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2. Fíjense lo que acabamos de determinar. Con esto, nos estamos ubicando precisamente la posición en que ambos se encuentran. Porque en realidad no tenemos un dato importante, que es el tiempo. Sin embargo, con esta expresión, lo que sí podemos calcular es el tiempo en que se encuentran y después ir al otro punto. Algo relevante también, fíjense que hay mucho tiempo al cuadrado, qué sé yo, pero esta expresión que está acá, todo eso, incluyendo el negativo, ¿cierto?, es igual a lo que está de este otro lado. Por lo tanto, yo lo puedo eliminar y trabajar simplemente con esos dos datos. Es decir, la posición inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo. Recordando que esta posición inicial es la posición de A, y lo vamos a marcar así, y esta velocidad inicial es la velocidad de B.
Voy a continuar acá al lado. Ya estamos separando aquí el desarrollo en este cuadro, que quizás lo hice muy chico, pero sigamos. Posición de A, entonces, eran los 50 metros. La velocidad de B son 50 metros por segundo. Y el tiempo no lo sabemos, pero si pasamos dividiendo el 50, ¿cierto? Por el 50 nos va a dar que el tiempo es un segundo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Bueno, lo podemos reemplazar ese tiempo de un segundo en cualquiera de las dos expresiones que tenemos a este lado, de A o de B. Esa o esa. Y ahí saber cuál va a ser su posición final. La más simple podría ser la primera, ¿cierto? La de A, y vamos a reemplazarla aquí a este lado, ¿ya? Vamos a escribir de nuevo la posición final de A, vamos a decir que esta es la posición final de A, es la posición inicial menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2, pero ese tiempo ya lo conocemos y es 1. Partamos entonces, esa es la incógnita, posición final. La posición inicial, 50 metros, vamos bien las unidades de medida por ahora, 9,8. Por el tiempo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, dividido por 2. Si resolvemos eso, nos va a dar 9,8 por 1 es 9,8, dividido por 2 son 4,9, entonces nos va a quedar 50, 50 menos 4,9. Y eso nos da la posición de 45,1 metros. Es decir, se van a encontrar casi cuando el A esté llegando al suelo. ¿Ya? A 5 metros de suelo, ahí se van a encontrar. Bien. Ahí estamos entonces con esa solución. ¿Mm? Sigamos con el segundo problema de esta plana. Bien. Segundo problema de esta plana. Perdón, vamos aquí. Perdón. Cometí un error aquí en la explicación. Se van a encontrar casi cuando el objeto A está recién cayendo, porque está en la posición 45,1 metros, es decir, lleva recorrido prácticamente 5 metros solamente hasta ese punto. Bien, entonces vamos a ver acá en el segundo problema. Dice, desde la azotea de un edificio de altura de 150 metros se lanza un objeto con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Calcule el alcance D. ¿A qué me refiero con el alcance D? Es decir, desde aquí, bien, a todo esto hasta acá. Eso sería D, donde esta sería la posición inicial y esta sería la posición final. Bien, y esto ya hicimos bastantes ejercicios relacionados más o menos con este asunto del tiempo, ya que lo que tenemos que calcular primero es cuánto se demora en llegar al suelo antes de saber cuánto avanza horizontalmente. Para ello, recordemos que vamos a tener el siguiente dato, 10 metros por segundo y el ángulo de 30 grados. De aquí vamos a rescatar entonces la parte, la parte BI y la parte BX. Recordando que BX, ¿cierto? Era 10 por coseno de 30, y lo vamos a calcular inmediatamente. 10 por coseno de 30, que son 10 por 30 coseno, y nos da 8,66. Bien. Y el BI va a ser los 10 por seno de 30, que eso es igual a 10
por 30 seno es igual a 5. Cada uno de ellos son metros por segundo. Bien, metros por segundo. Entonces, vamos a separar, recuerden, estos movimientos en movimiento horizontal y movimiento vertical. En el movimiento vertical nos tenemos que concentrar ahora para ver el tiempo que se demora, y como les decía, ya hicimos varios ejercicios de esto en clase, donde buscamos el tiempo con la ecuación de posición. ¿Ya? Escribimos de nuevo la ecuación de posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. La posición final es el suelo. Entonces vamos a marcar que esto va a ser 0. La posición inicial es la altura del edificio, los 150 metros. ¿Bien? La velocidad inicial es la velocidad en el eje Y, los 5 metros por segundo. El tiempo es el que estamos buscando y la gravedad es 9,8. Entonces, reemplazando los datos que vamos a tener acá, vamos a colocar 0. La posición inicial dijimos que eran los 150 metros. La velocidad inicial son los 5 metros por segundo. El tiempo es la incógnita. La gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Y nuevamente nos encontramos, ¿cierto?, con una ecuación cuadrática que ya hemos resuelto varias también en clases. Y lo voy a ordenar de una vez, ¿cierto? Todo esto como se vería. 4,9 t cuadrado menos el 5 por t y menos el 150 es igual a 0. Y acá vamos a buscar la expresión y voy a solamente anotar la fórmula porque ustedes ya la deben manejar para el tiempo, ¿cierto? Que decía la raíz cuadrada, perdón, menos b, ¿cierto? Vamos a borrar acá un poquito, ahí. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c dividido por 2a. Bien. Lo que voy a hacer es, ya saben, reemplazar cada uno de estos, considerando que esto es A, esto es B y esto es C. Y vamos a tener dos tiempos, y los voy a anotar esos dos resultados. El tiempo 1, que yo voy a obtener de acá, va a ser, vamos a calcularlo inmediatamente, va a ser el siguiente. 4 por 4.9, estoy viendo la parte del interior de la raíz, por 150 más 25, sacamos la raíz cuadrada de eso, nos da, voy a anotar ese dato acá para que no lo tenga que repetir, 54,45 me da dentro de la raíz, y le voy a primero, voy a usar el positivo de la raíz, y le voy a restar menos b, que sería más 5, ¿cierto? Menos con menos da más, por, perdón, vamos a partir de nuevo, 54,45 era dentro de la raíz, más 5, dividido por 2 veces el 4,9. Y eso me da un resultado, un tiempo 1 de 6,07, vamos a colocar aproximadamente segundos. Y el tiempo 2 sería utilizar la raíz negativa, que serían los 54,45 negativos, ¿cierto? Más los 5, que sería el b, recordemos, menos 5 con el menos del menos b, da positivo 5, todo eso dividido por el 2 y dividido por el
4.9. Y eso me da un tiempo negativo de 5,05 segundos. Entonces, como ya hemos conversado antes, los tiempos no van hacia atrás, así que este no puede ser, y es el tiempo de 6,07 segundos, lo que yo voy a considerar como el tiempo adecuado, que es el tiempo que se demora en caer. Finalmente, el tiempo que se demora en caer, en llegar desde acá arriba, ¿cierto?, hasta el suelo, es el mismo tiempo que se demora en avanzar desde la posición inicial a la posición final. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es calcular, ¿cierto?, acá abajito, con la ecuación de posición final igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Bien, eso es el cálculo que vamos a hacer. Lo voy a hacer acá al lado. La posición final va a ser la desconocida, ¿cierto? Mi incógnita, igual a la posición inicial, que la puedo considerar como 0, la vamos a marcar aquí para no escribir el 0 allá, eso sería como 0. La velocidad sería la velocidad en x, ¿ya? Que lo calculamos acá recién y corresponde a, me parece que se va un poquito muy arriba la hoja, a los 8,66 metros por segundo, 8,66 metros por segundo, por el tiempo que acabamos de calcular, 6,07 segundos. Y de esa manera entonces vamos a tener 8,66 por 6,07 igual a la posición o al alcance que vamos a tener es de 52,57 metros. Ese es el alcance horizontal entonces que va a tener este lanzamiento. Déjame cambiar acá. Ahí. Finalmente, al último problema. Dice, un avión viaja a una altura de 2000 metros con una velocidad horizontal de 100 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad así, 100 metros por segundo. Si suelta un objeto desde esa altura y a esa velocidad, calcular la distancia en la que llega al suelo. Bien, esa distancia está aclarada aquí en el esquema, ¿cierto?, como el alcance. Entonces, se hace básicamente lo mismo que se hizo en el caso anterior, solo que un poco más simple, porque como se considera en el eje vertical una caída libre, vamos a tener la siguiente condición. La posición final es igual a la posición inicial. La velocidad inicial en el eje Y no existe, es 0. Por lo tanto, solamente nos queda esta parte de la expresión así. ¿Bien? Y con eso nosotros podemos saber cuál es el tiempo que se demora en caer. Y luego con eso podemos calcular el alcance. En este caso, la posición final evidentemente es el suelo, por lo tanto lo podemos hacer 0 esa parte. Y la posición inicial son los 2000 metros. Entonces vamos a colocar lo siguiente, acá. 0 igual a 2000 metros menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Bien, pasamos esto, recuerden que 9,8 dividido por 2 es 4,9. Lo voy a pasar al otro lado positivo por el tiempo al cuadrado igual a 2000. Y ahora divido 2000 dividido por 4,9 es igual a 408,16 y a eso le saco la raíz cuadrada que será 20,2 segundos. El tiempo es 20,2 segundos. Y con ese dato
ahora yo puedo calcular la distancia horizontal o el alcance, que lo vamos a hacer acá al lado. Acá al lado vamos a colocar, ¿cierto?, que la posición final, nuevamente en X, ahora es igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Es decir, la posición final, la que estamos buscando, es la posición inicial. Esta la podemos considerar como 0. ¿Bien? Esa la podemos considerar como 0. Y la velocidad es la misma velocidad con la que va el avión, porque desde ahí se deja caer, ¿cierto?, 100 metros por segundo, que lo vamos a anotar acá. 100 metros por segundo. Y por el tiempo que acabamos de calcular, que son los 20,2 segundos, que es el tiempo que se demora en caer al suelo, que es lo mismo que se va a demorar en llegar desde esta posición X, que estoy marcando aquí abajo, ¿cierto?, desde aquí, que sería como la posición inicial, hasta esta posición final. ¿Bien? Entonces, 100 por 20,2 segundos me va a dar una posición final de 2020 metros. Y ahí está el alcance, o sea, desde que se soltó el objeto del avión hasta que llegó al suelo, en el eje X avanzó 2020 metros. Y con eso está resuelta toda la guía que comparto con ustedes ahora para que revisen cómo les fue con su desarrollo. ¿Bien? Eso es todo, entonces nos estaremos viendo pronto.